Que Petro dice una cosa, que Claudia dijo otra, que si va, que no va, que chantaje, que si el metro es elevado, que si el metro es subterráneo, que si lo hacen los chinos, que si lo hacen los japoneses, que si lo hacen los españoles. Desenredemos todo esto. Acá les cuento en cómo es la vuelta. Es increíble que una ciudad de casi 8 millones de habitantes, además de los 2 o 3 millones que hay en la región, no tenga un sistema de transporte masivo basado en líneas férreas. Es quizá la única ciudad en el hemisferio occidental de esa magnitud y esa escala que no cuenta con un metro. Desde la alcaldía de Carlos Sanz de Santa María en la década del 40 ya se venía hablando sobre la necesidad de construir un metro en Bogotá. Pero contemos entonces qué ha pasado con el metro. No fue sino hasta la alcaldía de Samuel Moreno, en el 2007, cuando se hizo un primer estudio real sobre la posibilidad de hacer un metro subterráneo. Luego la alcaldía de Gustavo Petro se llevó a una fase 2, a unos estudios de detalle en donde incluso se alcanzó a revisar la calidad de la tierra para poderlo hacer subterráneo. Ese metro de Petro tenía una extensión de 27 kilómetros y era una línea tipo herradura que es la que siempre se ha propuesto y se ha dicho que debe tener Bogotá, arrancando en el suroccidente, subiendo por las Américas, llegando hacia la zona céntrica de Bogotá y luego conectando con el noroccidente hacia Engativá y Sur. A pesar de que Petro tenía ya esos estudios muy avanzados, que el expresidente Juan Manuel Santos no le dio uno, sino 2 cheques en público para financiar la obra, por sobrecostos asociados a la devaluación del peso, al costo del petróleo, no se llevaron a cabo las construcciones de esa primera línea. Peñalosa, en una de sus tantas campañas a la alcaldía, propuso entonces hacer una línea de metro elevada. Argumentó que era menos costosa y que se podía hacer en el menor tiempo. Llegó a la alcaldía, engavetó los estudios que había hecho la administración Gustavo Petro, creó la empresa Metro en Bogotá, buscó financiación en el Consejo, se le aprobó un cupo de endeudamiento, buscó financiación con el gobierno nacional, se le aprobó, se firmaron los CONFES, los CONFIS, toda la papelería que se necesita para este tipo de proyectos. Empaquetó en una sola licitación la construcción del viaducto, la traída de los trenes y el material férreo y además la operación del servicio del metro una vez esté funcionando. Esa licitación se la ganó el consorcio chino. Y fue entonces, en el primer año de la alcaldesa de Claudia López, en 2020, cuando se firmó por primera vez en la historia de Bogotá un inicio de obra para tener el metro de la ciudad. La primera línea del metro se estructuró en alrededor de 22 billones de pesos. Por ley, el gobierno nacional pone el 70%, es decir, 15 billones de pesos. El distrito pone los otros 7 billones, el 30% restante. Esa financiación ya está, se firmó en el gobierno nacional anterior y el gobierno distrital ya está ejecutando los recursos que le corresponden. Ya hay un inicio de obra, ya hay un patio taller que se está construyendo, ya hay cerca del 92% de la gestión predial, es decir, comprar todas las casas, oficinas, bodegas que hay a lo largo del corredor que se necesitan para poder desarrollar la obra. El intercambiador de la calle 72, que si bien está retrasado según el cronograma, ya muestra unos avances. Por supuesto hay que entender que la pandemia atrasó muchos de los proyectos que el consorcio chino ya tenía que haber adelantado. Pero sin duda la empresa Metro ha hecho un esfuerzo grande por ponerse al día y garantizar que Bogotá tenga esa primera línea de metro lo más pronto posible. Pero entonces, ¿en qué estamos? El presidente Gustavo Petro ha venido diciendo e insistiendo que el metro de Bogotá debe ser subterráneo. Urbanísticamente puede tener razón. Por supuesto que una línea subterránea tiene un menor impacto urbanístico en el entorno de la ciudad. Pero tampoco podemos caer en la trampa de decir que todos los metros elevados deterioran los entornos urbanos. Hay un reto enorme de revitalizar, de reinventarse, de reorganizar todo lo que vaya a suceder alrededor de las estaciones y del corredor férreo. Adicionalmente, aquí en este consejo se aprobó la financiación para la segunda línea del metro, que será completamente subterránea por la calle 72. No hay excusa para decir que en Bogotá no seremos capaces eventualmente de tener líneas subterráneas que por supuesto se necesitan. Pero pretender en este momento frenar un proyecto que ya está avanzando es un grave error. Es además un mensaje mezquino y politiquero, porque lo que está buscando el presidente Gustavo Petro es enterrar los proyectos del exalcalde Enrique Peñalosa y por supuesto de la alcaldesa Claudia López en un año electoral.
y salir además a chantajear el desarrollo urbano de la ciudad en función de lo que él cree que se debería hacer, es ir en contra del marco jurídico, constitucional y legal de nuestro país. Para quienes insistimos que el eje central del sistema de movilidad de Bogotá debe ser un sistema férreo, es muy frustrante que lo vayamos a frenar una vez más. Además, el gobierno nacional tiene el descaro de salir a decir que todavía estamos a tiempo de generar estos cambios. Esto ya arrancó, la obra de la primera línea del metro ya está avanzando, ya hay un contrato en firme que se está ejecutando. Devolverse y creer que estamos a tiempo es jugar con la seriedad de un país que dice ser moderno y de un país que dice proteger sus instituciones. No respetar un contrato que ya está firmado con un consorcio internacional es mandar un mensaje al mercado global de que aquí no nos tomamos los contratos en serio. Según los estudios preliminares de cuánto nos podría costar hacer esos tramos subterráneos, como lo plantea el presidente Gustavo Petro, oscilan entre los 8 y los 17 billones de pesos adicionales a los 22 billones que ya está costando la ejecución de este proyecto. 17 billones de pesos es más de la mitad de la reforma tributaria que con tanto esfuerzo hizo el gobierno Petro. Y además de esos sobrecostos, se estima que podría durar entre 5 o hasta 10 años adicionales la obra de la primera línea del metro. Debemos ser capaces de destrabar, de desenredar, de empezar a avanzar. Con la construcción de la primera línea del metro vendrá la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, las que sean necesarias. Pero no podemos permitir que una vez más, por decisiones mezquinas y políticas, se frene el desarrollo que tanto necesitamos en Bogotá.